que nos va a ayudar a entender esto que va a pasar con la economía boliviana a raíz de lo que está pasando en el mundo. Saludamos a don Gary Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia de este hermoso programa. Bien, estábamos escuchando lo que decía el presidente Yacimientos y quiero hacerle escuchar también lo que decía hoy el ministro de Economía, José Luis Parada, para que podamos comentarlo, por favor. Escuchemos. Un desastre a nivel mundial. Uno de los sectores más afectados es justamente el tema de los hidrocarburos. Ya teníamos una proyección cuando el presupuesto estaba a $51 y ya lo teníamos a 20, ya se estaba haciendo una proyección donde teníamos ya una pérdida en la cual ya se estaban viendo también los mecanismos para poder financiar y sobre todo cubrir estos desfases. La noticia de hoy es un problema que a nivel mundial va a afectar a todos los países. Los únicos beneficiados son los consumidores. Por lo tanto, estamos revisando todo lo que es la proyección de los ingresos. Consideramos que desde noviembre venimos teniendo este tipo de problemas. Bien, eso es lo que decía el ministro de Economía. ¿Cómo ve usted, Gary Rodríguez, la perspectiva económica de nuestro país? Bueno, siendo crítico, siendo realista, la verdad que la situación está muy complicada. Yo refrendo lo que acaba de decir el ministro de Economía y también el presidente Yacimientos. Daniel, lo que se vio ayer verdaderamente fue una catástrofe para los productores de petróleo. Nunca antes en la historia se había visto semejante debacle del precio. Es decir, que ayer las ventas a mayo fueron bajando hasta volverse negativas y casi en un precio de menos $38 por barril. Tremendo. Para que entiendan la audiencia. Así, eso queríamos explicarle, porque nosotros no somos expertos y la gente que está en su casa o la que nos escucha tampoco. ¿Qué significa eso? Usted, si tiene una panadería y vende pan y resulta que más bien lo tiene que regalar o tiene que pagar para que se lo lleven. ¿Cómo se explica esto que ha pasado ayer en las bolsas con el precio del petróleo? Bueno, en economía nosotros estudiamos estas para casos donde, por ejemplo, los residuos nucleares, Daniel, residuos nucleares o basura nuclear, como se llama en su territorio, entonces se vende esa basura para que lo compre otro país y lo entierre, ¿no? Esto pasa también con las pilas, puede pasar incluso con la basura, ¿no? Es un buen ejemplo. Que se vende la basura porque no la queremos tener en casa, o sea, no nos conviene. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo, Daniel? La economía en el mundo está virtualmente parada. ¿Eso qué quiere decir? Los niños no van al colegio, las empresas no están comprando diésel, no está habiendo transporte público, no hay transporte privado, los aviones no están utilizando jet fuel, entonces la demanda de crudo para convertirlo en diésel y en gasolina prácticamente está inerte. ¿Y qué es lo que ocurría? Que ayer era un día de cierre, eso es lo importante. Las ventas para mayo tenían que concluir ayer. Entonces, la demanda no está aumentando, pero la oferta no ha parado de producir. Y se ha dado tal desbalance donde ya hay un sobreestocamiento que, como tenía que tomarse ayer posición, como se llama, las empresas ya no tienen dónde almacenar. Ahorita hay los buques que hacen el transporte del petróleo por el mar, se han convertido en tanques de almacenamiento. Y ocurre de que, para que tengan una idea por qué es que están pagando para que la gente se lleve el petróleo, que ellos ya no lo pueden acumular, porque si quisieran contratar un buque de estos, por ejemplo en alta mar, el costo de alquiler por día de un buque ha subido de $20,000 a $100,000. Tremendo. Entonces hay tal grado de sobreoferta de petróleo ahorita, porque obviamente las empresas, las refinerías no pueden parar, ¿no? Que como tenían que ayer sí o sí cerrar esos contratos, las empresas han preferido deshacerse de ese petróleo que tenían y literalmente pagar a la gente para que se lleve. Es como cuando nosotros pagamos al servicio de basura, ¿no es cierto? Ponía este ejemplo, sí. Mauricio Medina, que es un experto en
Así en el es. sistema petrolero. Nosotros pagamos al servicio de recojo de basura para que se lleve nuestra basura. Bueno, a ese nivel ha llegado ayer el petróleo, casi considerarse como basura. Llévenselo porque me cuesta más almacenarlo que no solo regalárselo, sino pagarles $38 por cada barril para que ustedes se vayan. Bueno, eso pasó hasta ayer. Hoy Ahora, día ya hay una recuperación. Sí, ahora Hoy día ya hay una recuperación. ha cambiado, ¿no? Pero en lo que respecta a nuestro país, porque nosotros no somos productores de petróleo, por lo menos en mucha capacidad, pero sí tenemos el tema del gas que le vendemos a la Argentina y al Brasil, y indudablemente va a repercutir también en los ingresos que tiene nuestro país, por lo que escuchábamos que hablaba el presidente de Yacimientos y también anticipaba el ministro de Economía. Entonces, ¿qué va a pasar, Gary, y ya en lo que corresponde a nuestro país? ¿Va a entrar en bancarrota? ¿Cómo se va a sentir en los próximos meses? ¿Qué tiene que esperar nuestro pueblo? Bueno, hay dos noticias buenas y dos noticias malas de esto. Empiece por las buenas, por favor. No, mejor por las malas para que bueno. nos consolemos un poquito con las buenas. Las malas noticias, Daniel, es que efectivamente, como usted dice, nuestro principal producto de exportación es el gas. Así es. Y qué pena que casi la tercera parte de las divisas que entran al país por concepto de exportación dependan de un solo producto y de dos mercados como Brasil y Argentina. Aquí tenemos una doble complicación. El precio del petróleo está bajando y eso acarrea una baja en la cotización del gas que vendemos a solamente estos dos mercados. Ahora, para que la población se quede un poco tranquila, no es que porque ayer se volvió negativo el precio del petróleo en la cotización de Texas, eso es algo importante de decir, porque, o sea, nuestro gas también no va a valer nada o se va a caer, digamos, la venta. Daniel, la formación del precio de la cotización de nuestro gas que va a la Argentina y al Brasil depende de tres combustibles. Uno es el WTI, que es el West Intermediate de Texas, es el Texas Intermediate, perdón, que es el petróleo en Texas, y los otros dos que están asociados al Brent. Para que vea cómo es la economía, ayer teníamos el precio de Texas menos $37.63 por barril, pero teníamos el Brent en $26. Ese es asociado al mercado europeo. Entonces, primera puntualización, nos va a afectar en un 25%. Segundo, no es inmediato porque hay un traslado de ese precio a 3 meses vista. Y por último, nos manejamos en la fórmula de cálculo en base a promedio. Entonces, primera consideración, ¿nos va a afectar? Sí. Ahorita, no. A partir de 3 meses, sí. En la magnitud que todo el mundo tiene temor, no. ¿Por qué? Porque nos manejamos en base a promedio. Primera puntualización. ¿Vamos a tener menos divisas? Sí. ¿Cuánto? Va a depender de esos promedios, de cómo se estabilice ese precio. Se habla de cerca de 1.000 millones que va a dejar de percibir nuestro país precisamente por la baja del precio del petróleo. No es tan así. Otra vez le digo por qué, porque esto va a ir para más adelante y mientras tanto nos estamos vendiendo en base a precios del año pasado y también del primer trimestre. Fíjense que ahorita estamos hablando del mes de abril, ¿no es cierto? Entonces, perfecto, hay una traslación lenta para llegar a eso y además que no es una cotización tan baja que se ha mantenido durante el tiempo. Esa es la primera conclusión. La segunda es de que... Sí, me gustaría que ya entremos en esta debacle económica, entremos a las noticias positivas que usted nos decía también, porque creo que un poquito de tranquilidad tendremos que darle a la gente que nos está escuchando, ¿no? La primera noticia es que bajan las divisas, vamos a tener menos dólares que entran a Bolivia. La segunda mala noticia es que vamos a tener menos IDH para las gobernaciones, para las alcaldías, para las universidades. Esas son las dos malas noticias. La noticia positiva en esto es de que, como usted decía, no somos grandes productores de petróleo, somos más bien grandes importadores de petróleo. El año pasado hemos gastado $1.400 millones trayendo diésel y trayendo gasolina. Bueno, eso sí que rápidamente se impacta. Ahí sí que vamos a tener un ahorro sustancial que nos va a permitir dos cosas. Uno, gastar menos dólares para traer esos combustibles desde el exterior y segundo, subsidiar menos el producto en el mercado interno. Entonces, es una cuestión de sumas y restas. Lo que perdemos por exportación lo vamos a amortiguar con lo que ganamos por un menor gasto de importación, menor subvención a los combustibles y ahí
el gobierno podrá hacer, digamos, una suerte de balance, pero de que va a haber una afectación, sí. ¿Por qué? Porque el presupuesto general del Estado este año fue pautado con un precio del barril de petróleo en $51.37. Imagínense, hoy día, el precio que nos daba el presidente de $522. Eso quiere decir que efectivamente va a haber una reducción de cerca del 50% para hacer lo que se planificó en inversión y en gasto. Ese es un impacto que principalmente le va a afectar a la gobernación, no tanto a la alcaldía, porque también generan ellos sus propios ingresos por impuestos, y por supuesto que a las universidades con toda seguridad que le va a afectar. ¿Qué deberían hacer, ya cerrando la entrevista y agradeciéndole por su deferencia de atendernos? ¿Qué debería hacer el gobierno para este último trimestre del año? ¿Cómo nos podemos preparar para que no afecte tanto a las arcas del Estado y también eso se vea reflejado en la sociedad, en la gente misma, ¿no? ¿Qué debería hacer el gobierno? Mire, lo que están haciendo todos los gobiernos del mundo, están cuidando a su sector empresarial, al sector generador de empleo. ¿Para qué? Para que no baje el empleo, porque si no hay empleo el día de mañana, vamos a tener problemas, Daniel, problemas sociales. Lo que necesitamos nosotros es de que no se destruyan empleos. Estados Unidos, con ser la primera potencia económica mundial, hoy día, por causa de este coronavirus, en menos de 4 meses, tiene más de 20 millones de pérdidas de empleo. Más de 20 millones de personas en Estados Unidos ahorita están reclamando subsidio por falta de empleo. Nosotros tenemos que tratar de evitar de llegar a eso a toda costa. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que cuidar las empresas. Para eso, ¿qué hay que hacer? Es lo que hemos propuesto desde diferentes organizaciones. Hay que ir flexibilizando la cuarentena, pero de una forma que sea con un compromiso social, con un compromiso de que se lo vamos a hacer de una forma ordenada, disciplinada, conscientes de que no estamos jugando la vida, porque la vida es lo primero. Obviamente todos en el sector empresarial hemos apoyado la cuarentena, pero esta cuarentena no puede ser indefinida, porque en la medida que se extienda más, las empresas van a sufrir y se va a despedir gente. ¿Y cuál es el riesgo de esto? Que el día de mañana pueda haber eclosión social, desórdenes sociales, asaltos a mercados, supermercados, a camiones de abastecimiento, etcétera. No queremos llegar a aquello. ¿Cuál es la solución ideal en esto? El Estado, si tiene que endeudarse, que se endeude. Nadie debería criticar que el Estado hoy día contrate deuda interna o externa para invertir más y para gastar más, porque eso va a generar movimiento económico. Y lo otro, reitero, ir flexibilizando esta cuarentena para que la economía vaya retornando paulatinamente a lo suyo, no se detenga la inversión en el sector privado, no se despida a la gente y el Estado mismo puede ir recuperando, digamos, esa dinámica. No se olvide que hoy día está pronosticado por el Fondo Monetario que Bolivia decrece 2,9%. El Banco Mundial ha dicho que la economía, el PIB, este año en Bolivia caerá 3,4%. Eso no veíamos hace más de 20 años, querido Daniel, y por supuesto, el mundo está en crisis. Clarísimo, gracias Gary Rodríguez por haberse comunicado con nosotros y lo estaremos molestando siempre para que usted nos pueda orientar y para que entendamos esto que ocurre en el mundo y que también afecta a nuestro país. Buenas tardes. Ninguna molestia Daniel, a sus órdenes siempre, y como escribí recientemente, o nos unimos o nos hundimos todos. Tenemos que ser responsables los ciudadanos, respetar las normas, respetar la autoridad, respetar los horarios, respetar las programaciones que se han hecho, porque la única forma de ayudar a que este virus no se siga expandiendo es a través del distanciamiento social. Gracias. Muy bien, hasta luego. Era la palabra de Gary Rodríguez.